Bienvenidos. En el siguiente video veremos con un ejemplo cómo es el flujo de ejecución de un programa compuesto por funciones. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un programa con funciones? El programa que tenemos en pantalla está compuesto por tres funciones y acá una instrucción que es el llamado a la función main. Fíjense, la primera función, que se llama obtener valor válido, está pidiendo un valor, que se ingrese un valor, y mientras ese valor sea menor o igual a 0, manda un mensaje de error y vuelve a pedir que se reingrese el valor. Su objetivo es justamente retornar un valor que sea válido, o sea, un valor que sea mayor que 0. Ese es el objetivo de esa función. Después tenemos la función calcular resultado. Calcular resultado recibe dos parámetros, que acá los llaman num1 y num2. Hará una serie de operaciones dentro de la función que acá no están expresadas y va a retornar el resultado que calculó. Y después por último tenemos esta función que se llama main, que lo que está haciendo es solicitar dos valores. ¿Por qué dos valores? Porque primero solicita un valor para satisfacer la variable número 1, otro valor para satisfacer la variable número 2, y por último imprime el resultado de calcular resultado. En función de lo que vimos recién, imagínense que justamente cada uno de estos valores que está pidiendo podrían ser cada uno de los lados de nuestra figura, por ejemplo de un rectángulo, y el caso de calcular resultado en realidad podría ser el cálculo de la superficie, el cálculo del perímetro, de lo que fuere, recibiendo los dos lados. Uno lo podría comparar con eso. Este es nuestro programa en Python. Entonces, ¿cómo va a ser el intérprete para ejecutar esto y qué va a pasar con el flujo de este programa? Esto es muy importante que lo entiendan para poder seguir ustedes los programas y entender cuando escriben código qué es lo que va a estar sucediendo. Entonces, cuando nosotros le entreguemos a nuestro intérprete este programa, va a empezar, obviamente por la primera de las instrucciones, y lo primero que va a hacer es encontrarse con todas estas declaraciones de las funciones que no tienen una ejecución de la función, porque la declaración de la función no va a hacer que se ejecute la función. Lo que va a hacer que se ejecute la función es que nosotros la invoquemos en algún momento dentro de nuestro código. Entonces, sí lo que va a hacer es poner a disposición cada una de estas nuevas funciones que nosotros estamos declarando. Porque si nosotros no las declaramos, no las vamos a poder invocar, no las vamos a poder utilizar. Primero tienen que estar previamente declaradas. ¿Está? Entonces el flujo se va a detener cuando encuentra la primera instrucción de lo que sería nuestro bloque principal. Fíjense que acá está el tema de la indentación, ¿no? Están las palabras def, eso le dice, bueno, esto es la declaración de una función, está todo el código de la función. Acá empieza otra declaración de función, todo el código de la función main, todo el código de la función, y por último aparece esta línea que está encolumnada, en la columna 0, digamos, y que entonces de ahí va a deducir que ahí empieza nuestro bloque principal de programa y donde tiene que empezar sí a ejecutar nuestro código. Entonces empieza a interpretar esta instrucción main, esta instrucción que dice main, que es la llamada a la función main, la invocación a la función main. Esto es una formalidad, no es que Python lo requiera, pero les sugerimos que lo hagan, que siempre declaren una función main que sea el comienzo del programa, para que quede más claro y organizado. Entonces lo primero que va a suceder cuando se encuentra con esa invocación es que nuestro flujo va a ir o va a bifurcar al comienzo de la función que se llama main. ¿Para qué? Para ejecutar todas las instrucciones que están por debajo de el nombre o la firma de esa función.
Fíjense que la primera instrucción que aparece es la instrucción de invocar a la función obtener valor válido y lo que esa función nos devuelva, recibirlo en la variable NRO bajo guión 1. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir simulando lo que iría pasando en nuestra memoria a medida que vamos ejecutando el código. Lo que va a suceder es que, como se encuentra con esta instrucción y va a tener que recibir un valor en una variable, va a haber un espacio donde se va a guardar ese valor, al cual nosotros vamos a poder acceder a través del nombre de la variable NRO bajo guión 1, y que me lo va a devolver obtener valor válido. Pero cuando llegue a esa instrucción, también se va a producir una bifurcación al comienzo de la función obtener valor válido. O sea, nos sigue ejecutando la siguiente instrucción. Bifurca a donde empieza a obtener valor válido, y va a ejecutar las instrucciones que están por debajo de la firma de esa función. Eso va a producir también que cuando empezamos a recorrer cada una de las instrucciones vemos que aparece la variable valor. Entonces, en nuestra memoria va a aparecer una variable valor asociada justamente a nuestra función obtener valor válido y que va a recibir el valor que ingrese el usuario por teclado. Después tenemos una instrucción while que va a evaluar si ese valor es menor o igual que 0 y dependiendo de eso, bueno, mostrará el mensaje de error y pedirá el reingreso del dato o no, porque si el usuario ingresó un valor válido la primera vez, no entraría al while. Lo importante es que acá nos encontramos con el return y ese return que produce el cierre de esta función obtener valor válido va a devolver ese valor y ese valor va a quedar en nuestra variable NRO1. ¿Por qué? Porque el punto de retorno de la llamada que habíamos hecho es justamente la instrucción esa. Cuando nosotros nos encontremos con el return, la función retorna el valor, lo que había en memoria desaparece porque el ámbito de las variables, de la variable valor, era el ámbito de vida de la función obtener valor válido. Al encontrarse con el return, la función termina y por lo tanto todo lo asociado a esa función desaparece de la memoria. Y como les decía, en esta variable NRO1 nos dejó el valor que fue ingresado en la variable valor. Entonces, ¿qué estamos logrando? Nosotros no estamos haciendo nada en particular para que haya todo un control del flujo a dónde debe retornar. En este caso ahora, la instrucción que viene a continuación de la que acabamos de ejecutar es la instrucción que dice NRO bajo guión 2 y también invoca nuevamente a la función obtener valor válido. ¿Por qué? Porque vamos a reutilizar el código invocando dos veces a la misma función, esta vez para satisfacer un valor para mi otra variable NRO bajo guión 2, o sea, número 2. Nuevamente se bifurca al comienzo de la función, se va a ejecutar la función, por lo tanto va a volver a aparecer en memoria un espacio para guardar el valor que ingrese el usuario, y cuando me encuentre con el return del valor, en este caso el valor ingresado va a parar a mi variable número 2. Nuevamente desaparece todo el contexto de esa función porque la función terminó. Y voy a continuar con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es la instrucción print. Al bifurcar a la instrucción print, fíjense que la instrucción
la instrucción, perdón, calcular resultado, me pide que debe recibir dos parámetros, num1 y num2. Acá va a haber una correspondencia entre el llamado a la función calcular resultado que estoy pasando, número 1 y número 2, con los parámetros que está esperando num1 y num2. O sea, número 1 se va a corresponder con la variable num1 y número 2 se va a corresponder con la variable num2. Se va a hacer el cálculo dentro de la función, se va a ejecutar hasta que se encuentra con el resultado. Ese resultado que va a retornar, se lo va a retornar a mi función print, porque fíjense que la invocación de calcular resultado está dentro de mi función print. Entonces, va a recibir el resultado que calculó calcular resultado y va a mostrarlo en pantalla, mostrando la palabra resultado, dos puntos, y el resultado que me devolvió calcular resultado. Cuando yo vuelvo a esa función print, de vuelta me desaparece de memoria el contexto de la función calcular resultado, que es justamente las variables que son locales a esa función, num1, num2 y resultado. Una vez que muestro el resultado, sigo con la instrucción que viene a continuación dentro de la función main, y es en realidad un return. Ese return hace que justamente vuelva al punto de invocación de la instrucción main y quiere ejecutar la instrucción siguiente a donde dice main paréntesis paréntesis. Eso va a hacer que abandone la función main, o sea, la termine, y por lo tanto todo su contexto desaparezca de la memoria. Y llegué al punto final de mi programa.